empiezo esta semana este 15% con uno de los mejores canales, según mi criterio, esta semana. Han traído dos, ¿vale? Uno no lo voy a analizar, pero lo voy a nombrar porque es que tiene que ser nombrado. No me lo ha acabado, por cierto, ese, porque me lo estoy disfrutando y sabía que no lo iba a analizar. Ha traído en el episodio que estoy viendo, ¿vale? Que es el segundo que ha traído a Pérez Reverte, ¿vale? Arturo Pérez Reverte. Y es ya la tercera vez que viene. Tercera. Y cumple 73 años, creo que dijo. Y la verdad que lo dejaré si eso como extra, si queréis. No lo he escuchado todavía todo. Pero es que da igual, es que este hombre es sabiduría pura. Viene con otro libro a presentar. Viene con, creo que es, no sé cuántas, como cuántas ediciones tiene ya ese libro, o sea, una locura. Pero no me lo he escuchado, me lo estoy gozando y para que vosotros lo gocéis también. Estoy hablando del canal de Jordi Wild, de The Wild Project, ¿vale? Y estoy hablando del podcast que ha hecho recientemente, hace 2 días, para nosotros, con Arturo Pérez Reverte. Pero yo traigo uno que no, para nada, o sea, no le tiene nada que envidiar a Arturo Pérez Reverte. Es un hombre que se hace llamar Tito Vivas, ¿vale? Y es, así lo presenta Jordi, el Indiana Jones de la realidad. Ah, Es un arqueólogo, ¿vale? Divulgador y egiptólogo. Atentos, 5 horas de vídeo. 5, 4, 53 minutos. O sea, para coger palomitas no, porque se van a hacer cortas las palomitas. Para coger palomitas, chuches, Coca-Cola, de todo, ¿vale? Y la verdad que es para gozárselo. Es un vídeo, ¿vale? Ahora vamos a analizar un poquito. Donde hacen primero una presentación y demás, pero hay 3 bloques grandes, importantes, que si os los nombro y os gusta, id a verlo. El primero es Egipto. Trata Egipto de punta a punta. Vamos, o sea, tanto de historia, hablando de historia como de terreno. Todo. Además, él es especialista también en Egipto. egiptólogo. Exacto. Luego toca el segundo bloque, la historia de Jesucristo. Porque Jesús existió. Y toca todo, tanto digamos, cronológicamente, hablando de edades desde el nacimiento, que incluso habla de nacimiento, muerte y todo eso, y todas las supuestas dichas de él que pasó, milagros y demás, pues todo. Y, por último, la isla, a ver si lo dices tú, Isla de Pascua. Ah. La isla de Pascua, que si no lo sabes, ¿Las piedras? las de los Moais, que son las figuras estas de lo que tú dices, las piedras con los cuerpos, las caras, los Moais, ¿vale? Que ahora entraremos en profundidad, ¿vale? Así que vamos por partes. Antes de todo eso, una presentación, simplemente hace una presentación y lo presenta como el Indiana Jones de la realidad. Yo tengo que deciros que para mí este podcast es la clave si queréis escuchar y ver y conocer cosas, tanto de Egipto como de la vida de Jesucristo, como de todos los misterios, de la historia hablando así, de arqueólogos, con los pies en la tierra, porque habla de Jesucristo con los pies en la tierra, habla de muchas cosas probadas arqueológicamente. No desde la fe y la conciencia y la creencia, ¿no? No. De hecho, ahora veremos un ejemplo del Jesucristo andaba por las aguas, que eso se ha dicho muchas veces en la Biblia y tal, y ahora veremos ese ejemplo. Hace una presentación y, claro, al haberlo presentado como el Indiana Jones de la realidad, hablan un poco de las películas de Indiana Jones y le pregunta que cuánto de verdad hay en las películas y Tito dice que hay un 70%, diría que más o menos un 70% de realidad en todas las películas, o sea que mantienen muchas cosas reales. Pero, o sea, yo no las he visto, ¿vale? Tenemos que apuntarlas y verlas. Soy un poco como Willy Rex. Tenemos que ver. Las películas más mítidas no las he visto. Pero Buscador de tesoros. ¿existió realmente Indiana Jones o es simplemente un personaje de ficción? Es un personaje inventado. Ah, vale, pero todo lo que aparece en la película, ¿no? A ver, todo lo que aparece en la película no es verdad. Ahí vengo. Es un 70% verdad y un 30% mentira. Ahí, ¿Lo de la piedra rodando? lo de las piedras rodando, justo eso no. Ah. Vale, normalmente eso no. Eso es Pero, más espectacular. claro, pero paredes cayendo a plomo, eso es verdad. Trampas, por así decirlo, él lo dice, en las pirámides había paredes, y dice Jordi, pero paredes que iban a lo mejor poco a poco como trampa cayendo y tú intentando escapar o lo que sea, como un escape room. No, paredes que caían a plomo.
a plomo para la sala donde entraban, moría la gente, ¿vale? Y tú dirás, no son trampas, sino son como cebos. Él dice que en sí las trampas no las creaban, sino simplemente, claro, en esa época enterraban a los faraones con todas sus pertenencias y con todo el oro y con todas las cosas porque se creían que en otra vida iban a irse con todo. Entonces creaban esas salas para que en un futuro próximo, si alguien intentaba entrar para robar cosas, se confundiera de sala y entrara en salas que no eran del faraón y entonces murieran para, digamos, echar para atrás a la gente para que no robara, ¿vale? Básicamente para eso. No era una trampa como tal, sino un simple señuelo, un cebo o lo que sea. Vale, hablan un poco de Indiana Jones, comentan las películas y demás, y las nombran a lo largo del podcast, la verdad, y tenemos que apuntarlas para verlas, ¿vale? Y le pregunta que se presente, de hecho él hace una presentación muy chula, así que ir a verla, y lo único que os voy a decir es que le picó la curiosidad desde pequeño porque viajó muy joven a Egipto y vio todo aquello y le encantó. Entonces, desde muy pequeño él tenía claro que se quería dedicar a algo parecido a todo esto, ¿vale? De hecho, él ha estado viviendo tiempo y lo dice también, que ha estado mucho tiempo viviendo allí en Egipto. Vamos a ello. Primer bloque, Egipto, ¿vale? Voy a deciros qué hablan, ¿vale? ¿Quién construyó realmente las pirámides? No fueron los esclavos. Y no estamos hablando de cosas extraterrestres ni cosas así. O sea, él habla directamente de que no hay indicios, no hay pruebas arqueológicas, él habla todo el rato de pruebas, tanto científicas como arqueológicas, de que no eran esclavos, porque eso que se ve en las películas de latigazos, eso es mentira. Puede ser, o sea, y evidentemente todas esas piedras las movieron una barbaridad de gente, pero eran ciudadanos, no eran esclavos, eran personas que vivían allí, que trabajaban allí, pero no eran esclavos, ¿vale? Como tal, como se nos hacen ver en las películas, ¿vale? No voy a ir tan en profundidad, voy a deciros más o menos cosas que hablan y vosotros si os gusta ir a verlo. Vale. ¿Cuándo, por qué y para qué se construyeron las pirámides? Hablan de las fechas aproximadas, los motivos y el propósito funerario, pero siempre desde la evidencia arqueológica, ¿vale? Hablan siempre desde esa visión. Luego hablan de la tumba de Tutankamón y hablan y comentan el origen de la frase de la maldición de Tutankamón, que no es tan espectacular como la nosotros creemos. Se llegó a esa frase debido a la muerte de una persona que digamos, desenterró o investigó la tumba de Tutankamón, pero no voy a dar más detalles porque quiero que vayáis a verlo, ¿vale? No es tan espectacular, pero es curiosa y también saber cuando alguien diga eso en tu grupo de amigos, saber de dónde viene esa frase es curioso. Luego hablan de la Atlántida y lo nombran de pasada simplemente porque vino un chico también en el canal de Jordi Wild, que yo no lo vi, que es un chico que habla de la Atlántida muy extensamente. Y él habla también, pero dice que no es un experto, entonces de lo que no sabe no le gusta hablar, entonces lo nombran, pero no lo hablan muy en profundidad. Vale. Hablan también del Arca de la Alianza, conexión con Indiana Jones, porque el Arca de la Alianza también sale en una de las películas, y hablan de los templarios porque los templarios también buscaron ese Arca de la Alianza, ¿vale? Es una película donde el arca simboliza como es un arca de oro, pero lo que es más importante es lo que tiene dentro digamos, el arca es como un barco de oro, pero realmente la realidad no es como en la película que buscan un barco de oro, sino que dentro llevaban oro, ¿vale? Dentro del barco. Esto da pie a hablar de el arca de Noé y el diluvio universal, que esto entra con el segundo bloque ya de la historia de Jesucristo, ¿vale? Hablan de la fe, de Moisés, del Antiguo Testamento. Dice que Moisés, la historia de Moisés, muy, muy bestia, ¿eh? La historia de Moisés, tal cual nos la han contado, no tiene nada que ver con la realidad, ¿vale? No voy a dar detalles, simplemente digo ir a ver el vídeo. Hablan del Antiguo Testamento, como os he dicho. Hablan de Jesucristo en Israel. Exploran su vida desde el inicio hasta el final, como os he dicho, con pruebas arqueológicas, contexto histórico real y explicaciones lógicas a relatos bíblicos, ¿vale? Esto es muy importante. O sea, lo del pan y los peces tiene una explicación. Sí, y lo dice, y no lo voy a decir
lo dice, lo de los panes y los peces, la multiplicación tiene una explicación lógica y lo dice. Y no lo voy a decir porque quiero que la gente vaya a verlo. Vale. Pero voy a nombrar una, por ejemplo, de que se dice que andaba sobre las aguas, ¿vale? Y siempre vamos con el teléfono roto. Y os lo voy a explicar. Digamos que Jesucristo se creía como el Mesías y tenía como muchos adeptos, como a día de hoy va un ministro a hablar a Salamanca, como ha ido por ejemplo Vox, y hacer una reunión y va un tío que se sube encima de una peana a hablar y hay un montón de gente alrededor escuchándolo. Y detrás más gente y más. Pues Jesucristo también iba con una palabra diciendo que Él es Dios en persona, que Él los salvará, y Él hacía como reuniones también para hablar y para predicar un poco con la Biblia y demás. Pues él a veces hacía las reuniones en el borde del río y él se subía a una barca para poder tener más ángulo para que más gente lo viera y más gente lo escuchara. ¿Qué pasa? Cuando a lo mejor al día siguiente había gente que había ido a escucharlo y el colega o el amigo le comentaba en el bar de la época, oye, ayer qué hiciste, pues fui a escuchar al Mesías, a Jesús, tal no sé qué, que estaba andando sobre las aguas, que estaba en el agua, estaba andando sobre las aguas, estaba en el agua y estaba predicando encima del agua. Entonces eso lleva a un teléfono roto que da la explicación arqueológica de por qué puede llegar a entender la gente andaba sobre las aguas, ¿vale? Y cómo eso todo, ¿vale? Hablan también de Babilonia, Mesopotamia, Poncio Pilato lo nombra y en la típica frase de que se lavó las manos, el por qué se dice eso, o sea, de verdad que muy interesante, muy gozoso este vídeo, de verdad. ¿Crees que una persona creyente igualmente lo va a disfrutar o le va a romper todos los esquemas? Seguramente le rompa algún esquema, pero está diciendo que evidentemente Jesucristo existió, realmente existió. Entonces, como que la tesis, por así decirlo, la acepta, pero luego hay cosas que evidentemente yo escribo algo y luego tú lo lees y lo escribes con tus palabras, pues cambian cosas. Entonces, apóstoles hablan, es que hablan Es que la interpretación... hablan de Judas, del que le dio un beso y lo... ¿El beso de Judas? Pues dijo que, o sea, dice cosas como que no lo traicionó, sino lo que estaba intentando era frenarlo porque se estaba empezando un poco a creérselo mucho Jesús y van a matarlos a todos ellos por su culpa. Entonces como que lo explica, vamos, espectacular. Sí, no hace falta que entres. Babilonia, Mesopotamia, como digo, Poncio Pilato, motivos reales de la crucifixión y cómo se formaron muchas de las relaciones posteriores. Y por último habla de la isla de Pascua, ¿vale? El gran misterio de cómo llegó la gente allí, porque es una isla que la tierra más cercana a esa isla son 1000 kilómetros. Y en esa época, en el momento en el que hubo gente que quiso ir a esa isla, no se sabe cómo llegaron a poder navegar 1000 kilómetros con cualquier madera o trozo de lo que sea que encontraron. O sea, es una locura. Es un misterio a día de hoy, ¿vale? Y cómo se construyó los Moais, ¿vale? Porque se tallaban en la cantera, luego se dejaban caer por un acantilado resbalando para caer en la arena y cuando caía de cabeza, digamos que le tallaban la parte de atrás y la parte del culo, por así decirlo. Y luego era una piedra que si tú arrastrabas se rajaba. Entonces, después de haberla tallado toda, tenías que llevarla a pulso y aparecían, o sea, la cantera estaba abajo y la arena estaba en la costa, y aparecían las cimas de los volcanes o las cimas de las montañas de la isla, haciendo el círculo que todos conocemos, y no se sabe el cómo. Hay muchas hipótesis, es uno de los misterios también más importantes, y dice que hay una explicación al que iban andando, los propios Moais andaban, y era porque como había, digamos, vegetación alta y los Moais eran altos, tienen una teoría de que ataban una cuerda hacia un lado y cogían a la gente a la derecha y una cuerda hacia la izquierda y gente a la izquierda. Entonces iban como balanceando la piedra y como que desde lejos se veía como que la piedra podía estar andando. Entonces es como una teoría, pero no saben realmente cómo llegaron a llevarlos hasta allá arriba, Sí. porque eran terrenos muy malos para poder andar y llevar esas piedras. ¿Vale? En fin, todo el tema de la cultura, todo esto. Y al final, por último, y cierro, ¿vale? Le pregunta sobre experiencias cercanas a la muerte. Jordi le pregunta a Tito sobre experiencias cercanas a la muerte. Y nombra 3. No voy a decir cuáles son, porque no quiero desvelarlas y porque me estoy alargando ya mucho,
pero son 3 muy espectaculares, tienen que ver con escorpiones y cosas, o sea que id a verlas porque están muy chulas. Y por último le hace una ráfaga de preguntas que no voy a contestar a ninguna, pero simplemente os las voy a nombrar, que Jordi le hace a Tito, y es: objeto antiguo que no encaja con su época. ¿Cuál es el objeto más antiguo que tú crees que no encaja con la época para el poco adelanto que tenía? No lo leas tú. ¿Ves cómo te da curiosidad? Pues tienes que ir a ver el vídeo. Pero eso es lo que es eso. Vale. Conocimiento antiguo que la humanidad abandonó o escondió. ¿Vale? Mayor misterio de la arqueología que hoy conozcas. Lugar más imposible o increíble que has visitado o has pisado. Y una tumba sellada le preguntas si cambiaría toda nuestra historia. ¿Vale? Y por último le dice: existió una civilización anterior a la nuestra, y esta sí que la voy a contestar, porque él dice que sí y somos nosotros mismos. Así que ahí lo dejo, porque encima suelta un bombazo y dice que él conoce una tumba que nadie nunca ha desenterrado ni explorado ahí, y dice que si puede, dentro de poco van a hacer una expedición pagada, e incluso creo que deja caer como que van a hacer una serie y no está intacta. Y dice Jordi que no puede contar nada, pero en cuanto lo haga, que venga y que lo cuente todo porque lo está súper invitado. Qué heavy. Así que la verdad que para mí es un podcast de curiosos, muy guay, muy, muy, muy guay. Y la verdad que es que tenéis que ir a verlo. He quemado un montón de minutos de mi intervención. No he dejado hablar a Andrea, pero Andrea estaba como: "Ah, digo, a ver, tal". Pero es que es así, es así. Y son 5 horas que podría haber escuchado 10, como un comentario que vi en el vídeo de él. Así que, por mi parte, todo. Continuamos con el episodio de Andrea.